Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las mayores y más fascinantes paradojas del mundo de la empresa, el Dieselgate de Volkswagen. Es una historia que lo tiene todo: un engaño a escala masiva, un colapso que parecía definitivo y, contra todo pronóstico, una recuperación casi milagrosa. Vamos a desgranar cómo fue posible. Para que nos hagamos una idea del punto de partida, situémonos en septiembre de 2015. Salta la noticia, estalla el escándalo. En solo 2 semanas, las acciones de Volkswagen se hunden, perdiendo un 40% de su valor. Un auténtico batacazo financiero que llevó a muchísima gente a pensar que quizá la compañía ni siquiera podría sobrevivir a esto. Pero es que aquí viene lo increíble de verdad. Pasan apenas 2 años y en 2017 Volkswagen no es que se hubiera recuperado, no, es que se había convertido en el mayor fabricante de coches del mundo por ventas. O sea, de estar prácticamente contra las cuerdas a ser el número 1 mundial. Una locura. Así que la pregunta del millón es evidente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una empresa con la reputación hecha añicos no solo sobrevive, sino que consigue llegar a lo más alto? Esa es la gran paradoja que vamos a intentar resolver hoy. La empresa indestructible. Suena a titular de película, ¿verdad? Pero parece que lo fueron. Y para entender cómo lo lograron, tenemos que empezar por el principio, por el meollo del problema. Porque para comprender su espectacular recuperación, primero hay que entender la magnitud del engaño. Y en el corazón de todo estaba ese famoso, o más bien infame, dispositivo de desactivación. A ver, ¿qué era exactamente este dispositivo? Pues ojo, porque no era una pieza física, no era un tornillo o un cable. Era algo mucho más sutil y difícil de detectar. Era software, un programa informático instalado en los motores diésel, diseñado con un único y maquiavélico propósito: hacer trampas. Y funcionaba de una forma, diabólicamente inteligente. Cuando el coche estaba en un laboratorio, el software lo detectaba. Sabía que le estaban haciendo una prueba. Así que activaba un modo examen, un modo limpio, para pasar las pruebas de emisiones sin ningún problema. Pero claro, en la carretera, en el mundo real, la historia era muy diferente. El software lo desactivaba todo y el coche llegaba a emitir hasta 40 veces más contaminación de la permitida por ley. Un engaño de 2 caras, simplemente brutal. Y lo que hace que esto sea un escándalo histórico es la escala. No hablamos de un puñado de coches. Es que este software ilegal se instaló en 11 millones de vehículos. 11 millones en todo el mundo. Un engaño masivo a nivel planetario. Ante un incendio de estas proporciones, Volkswagen necesitaba un plan de choque. Y lo que puso en marcha fue un contraataque global, perfectamente calculado y ejecutado en varios frentes a la vez. Su estrategia en los juzgados fue, desde luego, muy astuta. No dieron una única respuesta para todo el mundo. Al contrario, la adaptaron a cada país, aprovechando cualquier resquicio legal. Por ejemplo, en muchos sitios de Europa y en Australia, su argumento era que, técnicamente, ese software no era ilegal según sus leyes locales. El objetivo principal era clarísimo: limitar los pagos y las compensaciones a toda costa. Y aquí se ve el resultado de esa estrategia. El gráfico no puede ser más claro. En Estados Unidos, donde las leyes son mucho más duras, cada cliente afectado recibió una compensación de unos $10.000. Y en Europa, 0. Ni un solo euro de compensación directa para los propietarios. Una jugada que, desde luego, les ahorró miles y miles de millones. Pero la estrategia no era solo defensiva. Había que cambiar por completo la narrativa. Y para ello, Volkswagen hizo un anuncio espectacular. Un giro radical hacia el coche eléctrico. Prometieron 80 nuevos modelos para 2025. Era su forma de decir: vale, nos equivocamos, pero hemos aprendido y ahora vamos a liderar el futuro del transporte limpio. Muy bien, esa fue la estrategia de la empresa. Pero, ¿y la gente? ¿Por qué los compradores parecieron perdonar y olvidar tan rápido? Aquí entran en juego varios factores bastante sorprendentes que explican esta recuperación increíble. Pues un factor clave es algo que podríamos llamar la fatiga de escándalos. La atención mediática y la del público son finitas. Al principio, el Dieselgate estaba en todas partes, pero con el tiempo, otras noticias, como por ejemplo las elecciones de Estados Unidos en 2016, empezaron a ocupar los titulares. Y poco a poco el escándalo de Volkswagen se fue apagando. Además, hay que pensar que el escándalo de Volkswagen no ocurrió en un mundo perfecto. Los consumidores ya estaban un poco curados de espanto. La gente recordaba los problemas de Toyota con sus aceleradores, el desastre ecológico de BP, los fallos de General Motors, y para colmo, en 2017 se supo que otras marcas como Fiat Chrysler o la propia GM también usaban trucos parecidos, lo que diluyó un poco esa culpa exclusiva que tenía Volkswagen. Y aquí viene un dato que me parece fascinante y que ayuda a explicarlo todo. Uno podría pensar que los millennials, la generación supuestamente más concienciada con el medio ambiente, castigaría a la marca sin piedad.
El problema es que en 2016 simplemente no eran el grupo que más coches compraba. Quienes dominaban el mercado eran los baby boomers, una generación que por lo general tiende a ser mucho más fiel a las marcas que conoce y en las que confía. Y esa lealtad es probablemente la clave de bóveda de toda esta historia. Una encuesta realizada en Irlanda reveló algo que parece increíble. Más del 75% de los dueños de un Volkswagen decían que volverían a comprar un coche de la marca. Para muchos de sus clientes, la conexión emocional y la fama de buena calidad pesaron mucho más que el escándalo. Ahora bien, que las ventas se recuperaran no significa que a Volkswagen todo esto le saliera gratis, ni mucho menos. Es importante analizar cuál fue el coste real del engaño, la sombra que todavía proyecta y las lecciones que como sociedad deberíamos haber aprendido. Porque, aunque se libraron de las compensaciones masivas en Europa, el golpe financiero a nivel global fue tremendo. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares entre multas, acuerdos extrajudiciales y la recompra de coches. Una cifra astronómica que da una idea de la gravedad de lo que hicieron. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección? Pues que para evitar que algo así se repita, hacen falta cambios muy profundos. Se necesita una supervisión real e independiente en las empresas, una cultura donde la ética esté siempre por encima de los resultados, una transparencia total para poder reconstruir la confianza y, por supuesto, regulaciones y pruebas que se hagan en el mundo real, no solo en un laboratorio. Y terminamos con una reflexión final, que creo que es la más importante. El caso Volkswagen nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Cuando un escándalo como este desaparece de los titulares y la empresa se recupera, ¿significa que el daño se ha reparado de verdad? ¿O simplemente que se ha vuelto invisible para nosotros? Una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día.